En este nuevo vídeo de la serie de Jesús de Nazaret, expondré una serie de conceptos previos que hay que tener si verdaderamente se quiere entender la terminología con la que Jesús expresa su mensaje de salvación. En primer lugar, decir que Jesús nació judío y toda su vida fue judío, siendo un profundo conocedor de las escrituras y tradiciones judías. Es por ello que la Biblia cristiana se compone de dos grandes partes. Una primera parte, denominada Antiguo Testamento, cuyo núcleo principal recoge el Pentateuco, que se corresponde con la Torá judía, y una segunda parte o bloque llamada Nuevo Testamento, cuya razón de ser es la figura de Jesús, sus dichos y sus hechos, es decir, el mensaje que el Hijo del Hombre, a través de la conciencia de Cristo, transmite al mundo. El Antiguo Testamento, en su Pentateuco, lo que hace es narrar el proceso de creación y caída del ser humano a un mundo material inhóspito. Así, en el Génesis se describe la creación del mundo y la caída inicial del ser humano al reino material, así como las posteriores alianzas que Dios hace con determinados personajes o figuras bíblicas importantes como parte del plan de redención. Estas alianzas son por orden las hechas con Noé, Abraham, Moisés y por último con el rey David al inicio de la monarquía judía. Podríamos decir, a modo de resumen, que la imagen que esboza la Biblia, partiendo de Dios como fuente creadora, única, inmutable y eterna, concepto que marcaría el antes de la existencia del presente universo material y que representa nuestra verdadera realidad, nuestra verdadera condición, sería la siguiente. Un proceso inicial de creación, seguido de la caída del ser humano al mundo material. A continuación, un periodo histórico en el que el ser humano, ya dentro del espacio y el tiempo, va realizando a través de las diferentes figuras o personajes relevantes las diversas alianzas narradas en el Antiguo Testamento. Y finalmente, el mensaje de Cristo por mediación de la figura de Jesús, que señala el camino hacia la verdadera salvación, ya que por primera vez se marca de forma clara la meta a alcanzar, la cual no es otra que el reino de los cielos, o Dios Padre, seguido del lapso de tiempo en el que nos encontramos, y que terminará con el reconocimiento por parte de la totalidad de los seres humanos de esa conciencia crística instaurada inicialmente por Jesús, la cual nos conducirá de regreso a Dios, el cual es nuestro verdadero hogar, alcanzando así la redención. El Antiguo Testamento, en su primer libro, el Génesis, después de narrar el proceso de creación, narra de forma mitológica la caída del ser humano a un mundo material mediante el conocido relato de Adán y Eva, y la expulsión del jardín del Edén. En este sentido, conviene mencionar a este respecto que cuando hablamos de relato mitológico o mito, no se está empleando dicha palabra como sinónima de falso, ya que en realidad un relato mitológico nunca intenta narrar los hechos conforme acontecieron, como así lo indica la etimología del término. La palabra mito viene del griego y significa fábula. Así pues, una narración mitológica como la del relato de Adán y Eva, lo que realmente está buscando es transmitir una serie de realidades profundas que resultan inalcanzables para la mente y la razón del ser humano. Es por ello que recurrir en ocasiones al relato mítico resulta de gran utilidad cuando se quieren transmitir realidades profundas que se encuentran más allá de la evidencia física.
En el relato mitológico de Adán y Eva en el jardín del Edén existen 3 puntos clave que conviene explicar y entender bien si queremos familiarizarnos con los términos que luego empleará Jesús en sus dichos y parábolas. El primer punto clave es cuando Yahvé Elohim forma al hombre del polvo de la tierra y mediante su soplo lo transforma en un ser viviente, pues este hecho localiza en el mito al ser humano en el reino material o reino de la materia, ya que el hombre está formado de barro, del polvo de la tierra. El segundo punto crucial viene representado en el relato cuando Yahvé Elohim impone el mandato al hombre de no comer del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, bajo pena de muerte. Si comes de ese fruto, morirás. Pero como todos sabemos, Adán y Eva, engañados por la figura de la serpiente, terminan comiendo del fruto de dicho árbol. Y aquí viene lo importante en el mito. Al comer de dicho fruto, no mueren, sino que se les abren los ojos y se dan cuenta que están desnudos. Este hecho nos indica que en el mito se está hablando de una muerte simbólica, una muerte figurada, y no literal. Por último, el tercer punto importante es cuando Yahvé Elohim, en un momento dado, somete a Adán a un sueño profundo y de una de sus costillas crea a la primera mujer, Eva. A partir de este punto, si nos fijamos, la narración avanza como si Adán y Eva estuvieran despiertos, pero hay que reconocer que en el relato en ningún momento se dice expresamente que Adán despertara del sueño al que había sido sometido. En realidad, lo que se está diciendo en este relato mitológico, de forma metafórica, es que en el reino material el ser humano permanece muerto o dormido. Fijémonos que cuando un ser humano muere, pierde el contacto con la realidad, ya que si le hablas no te escucha, si le tocas no te siente, hecho que sucede igualmente cuando una persona está profundamente dormida. Así, cuando en el mito se hace notar metafóricamente que el ser humano en el reino de la materia permanece muerto o dormido, lo que se quiere indicar es que el ser humano ha olvidado por completo su naturaleza divina, como parte integrante de Dios. De esta forma, el relato mitológico de Adán y Eva resalta el estado ilusorio en el que nos encontramos, ya que al olvidar la verdad, nuestra conciencia crística, nuestro verdadero ser, como el Hijo de Dios, creemos hallarnos perdidos. No obstante, la única verdad, la única realidad, es ser uno con Dios, como nos indicará posteriormente el mensaje de Jesús. Todo lo demás es sueño, todo lo demás es ilusión. Nada real puede ser amenazado, nada irreal existe. En esto radica la paz de Dios.